En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid llamado Navarredonda, vivía Marta, una mujer de 29 años con una belleza natural que parecía sacada de una novela de verano. Su cabello castaño caía en suaves ondas hasta la mitad de su espalda, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de esperanza y cansancio. Siempre llevaba vestidos que resaltaban su figura curvilínea, combinados con sandalias de tacón bajo que dejaban ver sus elegantes pies. Sus accesorios eran sencillos pero cuidadosamente elegidos, un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna y unos pendientes que tintineaban suavemente cuando sonreía. Marta amaba profundamente a su marido, Luis, un hombre de 32 años con un carácter fuerte y una mirada intensa. Luis, con su cabello oscuro despeinado y una barba de varios días que le daba un aire rudo, siempre vestía con camisas de cuadros y pantalones desgastados por el trabajo. Sin embargo, la vida no les había sido fácil. Luis había perdido su empleo en la fábrica local, y las deudas comenzaron a acumularse como nubes negras sobre su pequeño piso en la calle Mayor. A pesar de las dificultades, Marta hacía todo lo posible para ayudarlo. Se encargaba de las tareas del hogar y buscaba pequeños trabajos de limpieza en la zona, mientras Luis intentaba encontrar cualquier empleo que le permitiera llevar algo de dinero a casa. Marta le decía con una sonrisa que lo importante era que él estuviera a su lado, aunque la realidad golpeaba con fuerza. La presión de no poder cubrir las necesidades básicas comenzaba a desgastar su relación, pero el amor seguía siendo el hilo que los mantenía unidos. Un día, Marta descubrió que estaba embarazada. La noticia, que para muchos sería motivo de alegría, encendió una chispa de preocupación en Luis. ¿Ahora? ¿Con lo que tenemos encima?, le preguntó con voz áspera, mientras el ceño fruncido marcaba su rostro. Marta, sin perder la calma, le respondió que ya nada podía cambiarse, que la vida seguía y que ella quería ese bebé, esa nueva esperanza que tal vez les ayudaría a salir adelante. Luis intentó esconder su miedo tras un enfado pasajero, pero la tensión creció. Las facturas seguían llegando y la presión económica aumentaba. Marta, sin embargo, mantenía la fe y decía para sí misma que pronto todo mejoraría, que encontrarían la manera de salir de ese laberinto. Un día, Marta decidió hablar con su hermano mayor, Miguel, un hombre que vivía en un chalet en las afueras de Segovia y que tenía una estabilidad económica envidiable. Miguel era alto, de complexión atlética, con ojos claros y una sonrisa confiada. Siempre vestido con camisas ajustadas y pantalones de lino, parecía el típico hombre que había encontrado el éxito sin demasiados sobresaltos. Marta, con una mezcla de vergüenza y esperanza, le explicó la situación, las deudas, el alquiler, la necesidad de encontrar un lugar más barato para vivir. Miguel, sorprendentemente, no dudó. «Venid cuando queráis, la planta baja está libre. Podéis vivir ahí mientras encontráis algo mejor», dijo con una sonrisa que parecía iluminar toda la estancia. Marta sintió un alivio enorme, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros, pero la tranquilidad duró poco. Al llegar al nuevo piso, la hermana de Miguel, Ana, comenzó a mostrar una actitud fría y distante hacia Marta. Ana, una mujer de 27 años con un estilo más sofisticado, acostumbraba a vestir con blusas ajustadas y pantalones de cuero que resaltaban sus curvas. Su cabello rubio y lacio caía sobre sus hombros, y sus labios siempre pintados de un rojo intenso daban una impresión de dureza. Ana parecía no soportar la presencia de Marta, y cada vez que Miguel ayudaba económicamente a la pareja, la tensión se hacía más palpable. Luis, por su parte, comenzó a mostrar signos de resentimiento. «No puedo soportar que tu hermano nos mantenga», decía con voz áspera, dejando que la frustración escapara en discusiones frecuentes. La sombra de la pobreza y el orgullo herido empezó a destruir la paz que tanto habían buscado. Las peleas entre Luis y Ana no tardaron en aparecer. Ana reprochaba a Luis su falta de trabajo, mientras Luis veía en ella una amenaza constante. Marta intentaba mediar, pero cada intento solo parecía empeorar las cosas. En una ocasión, mientras limpiaba la casa de Miguel, Marta escuchó una conversación entre Luis y Miguel que la dejó helada. Hablaban con un tono que insinuaba algo más allá de simples problemas económicos, algo que Marta no podía comprender del todo, pero que le daba escalofríos. Luis le decía: «Si supieras cómo hacer feliz a tu hermano, nuestra vida sería diferente». Marta no entendía qué quería decir, pero se prometió que descubriría el misterio. Los días se convirtieron en semanas, y la convivencia en el piso de Miguel se volvió insoportable. Marta,
Con su vestido azul claro que rozaba apenas sus rodillas y unas sandalias que dejaban entrever la delicadeza de sus pies, parecía una figura frágil atrapada en un torbellino de conflictos. Una noche, después de una cena tensa, Marta se quedó dormida en el sofá con Luis y Miguel. Lo que ella creía que era una bebida suave, resultó ser una mezcla que la dejó inconsciente hasta el día siguiente. Al despertar, la realidad la golpeó con la fuerza de un huracán. Luis no estaba junto a ella, sino que Miguel estaba a su lado, con una expresión que Marta nunca había visto antes. El shock fue solo el comienzo de una serie de encuentros y revelaciones que cambiarían para siempre la vida de Marta, Luis y Miguel. La línea entre el amor, la lealtad y la traición se desdibujaba cada vez más, y Marta comenzó a perderse en un laberinto donde nada era lo que parecía. Mientras intentaba entender qué estaba sucediendo, una pregunta ardía en su mente: ¿cómo había llegado todo tan lejos sin que ella lo viera venir? Y lo más importante, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para recuperar el control de su vida y proteger a sus hijos? Pero en las sombras, una figura misteriosa observaba, esperando el momento oportuno para sacar a la luz secretos que nadie quería enfrentar. Y así, la historia de Marta apenas comenzaba. El aire frío de la mañana se colaba por la ventana entreabierta de la planta baja del chalet en las afueras de Segovia, donde Marta despertaba con una sensación extraña, como si una niebla densa cubriera su mente. El vestido azul claro que había llevado la noche anterior estaba arrugado y levemente manchado, y sus sandalias descansaban torpemente a un lado del sofá. Su piel, normalmente tersa y radiante, mostraba los signos de una noche agitada, ojeras suaves y un leve rubor en las mejillas por la confusión y el malestar. Miguel estaba sentado en una butaca cercana, con las piernas cruzadas y una expresión que combinaba preocupación y algo parecido a la culpa. Su camisa blanca, desabrochada en el cuello, revelaba una cadena de plata que reflejaba la tenue luz del amanecer. Marta quiso levantarse, pero su cuerpo parecía pegado al sofá, como si la fuerza le faltara. ¿Estás bien?, preguntó Miguel con voz grave, evitando mirarla directamente a los ojos. Ella quiso responder, pero una mezcla de miedo y desconcierto la paralizaba. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no estaba Luis a su lado? ¿Qué significaba esa mirada en Miguel? En su mente, un torbellino de recuerdos borrosos trataba de reconstruir la última noche. Luis, por su parte, no apareció hasta bien entrada la mañana. Llegó a la planta baja con su habitual camisa de cuadros arrugada y los pantalones con manchas de pintura, evidencia de sus intentos fallidos por encontrar trabajo en la construcción. Su mirada era fría, casi distante, y al ver a Marta y Miguel juntos en la sala, su rostro se tensó. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con un tono más duro de lo habitual. Marta bajó la mirada, sin poder sostenerle la mirada. Nada, Luis. Solo estaba descansando, mintió, aunque ella misma sabía que no era cierto. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego peligroso entre la tensión y la necesidad. Marta, atrapada entre dos hombres a los que amaba pero que parecían estar en guerra constante, comenzó a sentir que perdía la estabilidad que había buscado durante tanto tiempo. Miguel seguía ayudándolos económicamente, pero las miradas de Ana, su mujer, se volvían cada vez más cortantes y llenas de resentimiento. Ana no perdía oportunidad para lanzar indirectas. En una ocasión, mientras Marta lavaba los platos en la cocina, Ana apareció con un vestido rojo ceñido que resaltaba sus curvas y unos tacones que hacían clic en el suelo de madera, y le dijo con una sonrisa venenosa: «No sé cómo puedes aguantar todo esto sin perder la cabeza. Debe ser un talento especial». Marta apretó los labios y no respondió, pero en el fondo sentía que esa frase era un dardo envenenado que dolía más de lo que parecía. Luis, cada vez más irritable, comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, y cuando estaba, el ambiente era denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Una tarde, mientras Marta limpiaba la habitación de Miguel, encontró una nota doblada y oculta debajo del colchón. La tinta estaba corrida, pero pudo descifrar unas palabras que helaron su sangre. Ella no sabe la verdad, pero pronto todo saldrá a la luz. No confíes en nadie. La nota no tenía firma, pero la amenaza era clara. Marta sintió que un peso enorme caía sobre sus hombros. ¿Quién había escrito eso? ¿Qué verdad le estaban ocultando? Y lo peor, ¿qué pasaría cuando esa verdad saliera a la luz? Intentó hablar con Luis, pero él se cerraba en sí mismo, negándose a contarle nada. Miguel, por su parte, evitaba mirarla y parecía cada vez más distante.
Marta comenzó a sentir que estaba sola en medio de una tormenta que la arrastraba sin piedad. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del chalet, Marta decidió que ya no podía seguir así. Se puso un vestido negro ajustado que dejaba entrever su silueta con una elegancia sutil, y unas sandalias de tacón que resaltaban sus piernas largas. Se maquilló con cuidado, resaltando sus ojos verdes con un toque de sombra oscura, y salió a dar un paseo para aclarar sus pensamientos. Caminó por las calles silenciosas del pueblo, iluminadas solo por la luz amarillenta de los faroles, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Cuando pasó por una plaza, vio a un grupo de jóvenes riendo y cantando, y por un momento envidió su despreocupación. Pero sabía que debía volver y enfrentar lo que fuera que le esperaba. Al regresar, encontró a Luis y Miguel discutiendo en voz baja en la cocina. Sus palabras eran confusas, pero el tono amenazante. Marta se acercó, decidida a poner fin a la incertidumbre. ¿Qué está pasando entre vosotros?, preguntó, con la voz firme pero temblorosa. Ambos se miraron, y entonces Luis soltó una frase que la dejó sin aliento. Esto no es solo por las deudas, Marta. Hay cosas que no sabes, secretos que podrían destruirnos a todos. Miguel asintió lentamente, y Marta supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En ese instante, el sonido del teléfono rompió el silencio, y en la pantalla apareció un nombre desconocido. Marta tomó el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza, y escuchó una voz que susurró: si quieres sobrevivir, tienes que elegir a quién creer. Pero cuidado, porque la verdad puede ser más peligrosa que la mentira, y así, en la penumbra de aquel chalet, Marta comprendió que su historia apenas comenzaba, y que el próximo capítulo podría ser el más oscuro de todos. Las primeras luces del alba apenas se filtraban por las cortinas de encaje en la planta baja del chalet cuando Marta abrió los ojos con una mezcla de inquietud y determinación. El vestido negro de la noche anterior aún reposaba en la silla, una sombra silenciosa de la mujer que había sido apenas unas horas antes, fuerte, decidida, pero también frágil, atrapada en una red de secretos que amenazaban con devorarla. Luis dormía en el sofá, su rostro marcado por el cansancio y una preocupación que parecía eterna. Las arrugas prematuras en su frente y la barba descuidada daban testimonio de las noches sin descanso y de la batalla diaria por mantener a flote a su familia. Marta lo observó con ternura, recordando los momentos en que él era el hombre apasionado y lleno de sueños que había conocido, antes de que la vida los golpeara con tanta crudeza. Miguel, en cambio, no estaba en la casa. Marta supuso que estaría en el taller de carpintería que tenía en el pueblo vecino, Cebreros, fabricando muebles que vendía en el mercado local. Siempre había sido un hombre meticuloso, con manos fuertes y una sonrisa que podía iluminar una habitación, aunque últimamente esa sonrisa se había vuelto rara y esquiva. Mientras preparaba un café, Marta recordó la llamada de la noche anterior, esa voz misteriosa que la había dejado en vilo. ¿Quién era? ¿Un enemigo oculto? ¿Un amigo disfrazado? Su mente se llenó de preguntas sin respuesta, y un escalofrío recorrió su espalda. Decidió que no podía seguir esperando. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los fantasmas del pasado y a las traiciones más profundas. Se vistió con una blusa blanca de seda que caía suavemente sobre sus hombros, combinada con unos pantalones de lino beige que resaltaban sus curvas de manera sutil y elegante. Unos pendientes de plata con forma de estrella completaban su atuendo, dándole un aire fresco y luminoso. Con el café en mano, salió al pequeño jardín trasero y se sentó en el banco de hierro forjado, donde el aroma a jazmín y a tierra mojada la envolvía. Allí, su teléfono vibró con un mensaje: nos vemos en la taberna de León a las 11. No faltes. El remitente era un número desconocido. Marta sintió que el corazón se le aceleraba. La taberna de León era un lugar modesto en el centro del pueblo, frecuentado por lugareños y trabajadores. Nunca había ido sola y menos para encuentros misteriosos. Al llegar, la taberna bullía con la vida rutinaria del mediodía. El aroma a tapas recién hechas y al vino tinto llenaba el ambiente. Marta se sentó en un rincón, observando a la gente y tratando de adivinar quién podría estar detrás del mensaje. Entonces, una voz conocida la interrumpió. No esperaba verte aquí, Marta. Era Carmen, una vieja amiga de la infancia, que ahora trabajaba como camarera. Su cabello castaño recogido en una coleta, sus ojos marrones brillantes y una sonrisa franca que contrastaba con la tensión que Marta sentía. Carmen, necesito tu ayuda, dijo Marta en voz baja. Hay cosas que no entiendo, y alguien me está advirtiendo. ¿Sabes algo,
Carmen frunció el ceño y asintió. He oído rumores, pero no es seguro. Se dice que Miguel tiene problemas con gente peligrosa, algo relacionado con un préstamo que no pudo devolver. Y Luis, bueno, él está más metido de lo que crees. Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su hermano y su marido, envueltos en algo oscuro. Intentó mantenerse firme, pero la mezcla de miedo y decepción la desbordaba. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con la voz quebrada. Cuidado con en quien confías, advirtió Carmen. Aquí nadie está limpio, y a veces la familia es la peor traición. Antes de que Marta pudiera responder, la puerta de la taberna se abrió con estrépito y un hombre entró, interrumpiendo la calma. Alto, de rostro áspero y con un abrigo que dejaba entrever un arma en la cintura, sus ojos oscuros recorrieron el lugar hasta posarse en Marta. Esto se está poniendo interesante, susurró Carmen, mientras Marta sentía que el peligro la rozaba de cerca. La historia estaba lejos de terminar, y Marta sabía que para salvar a su familia tendría que adentrarse en un juego de sombras, donde cada paso podría ser el último. Y en el silencio de la taberna, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? La tarde caía lentamente sobre Navarredonda cuando Marta regresó al chalet con el alma encogida y la mente cargada de incertidumbres. La conversación en la taberna de León había abierto una caja de Pandora que ni siquiera sabía que existía. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por una determinación renovada, descubrir la verdad detrás de las sombras que envolvían a Luis y a Miguel. Al entrar en la casa, el aroma a madera y a café recién hecho la recibió, pero no logró calmar el torbellino de emociones que la embargaba. Luis estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en la ventana, como si buscara una salida invisible a sus problemas. Su camisa de franela roja y negra, remangada hasta los codos, dejaba al descubierto unos antebrazos fuertes, pero temblorosos. Marta notó que llevaba la barba más descuidada de lo habitual, lo que le daba un aire aún más fatigado. ¿Has comido?, preguntó él sin mirarla. No mucho, respondió ella, dejando la bolsa con el pan en la mesa. He estado en la taberna. Hablé con Carmen. Luis alzó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Y qué te dijo?, inquirió con cautela. Marta respiró hondo. Que hay problemas más grandes de los que imaginamos. Que los préstamos, las deudas, no es solo dinero. Que hay gente peligrosa detrás de todo. Luis bajó la mirada, y un silencio pesado cayó entre ellos. De repente, la puerta se abrió y apareció Miguel, con sus manos manchadas de barniz y el rostro cubierto de polvo, pero con una sonrisa irónica que no llegó a sus ojos. ¿Qué esconde esta casa?, preguntó, lanzando una mirada que Marta no pudo descifrar. La tensión se palpaba en el aire, y Marta sintió que estaba atrapada entre dos tormentas a punto de estallar. Intentó poner orden en sus pensamientos, recordando las pequeñas señales que había ignorado, las discusiones en voz baja, las miradas esquivas, las noches en vela. Esa noche, mientras preparaba la cena con un vestido sencillo de algodón blanco que rozaba sus rodillas y unas zapatillas de casa que contrastaban con su figura delicada, Marta decidió que ya no podía permanecer callada. Con voz firme, aunque temblorosa, encaró a Luis y Miguel. Necesito que me digáis la verdad, por favor. No puedo seguir viviendo en este juego de sombras y mentiras. Luis suspiró y se pasó una mano por el cabello desordenado. No es fácil, Marta. Pero mereces saberlo. Miguel asintió, y comenzó a relatar una historia de deudas, presiones y alianzas peligrosas que habían arrastrado a ambos hombres a un mundo que Marta jamás habría imaginado. Había préstamos con intereses usureros, amenazas veladas y una red de compromisos que ponían en riesgo no solo su estabilidad, sino también la seguridad de la familia. A medida que escuchaba, Marta sentía que el suelo se deshacía bajo sus pies, pero también que una llama de coraje se encendía en su interior. No podía dejar que el miedo los paralizara. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó con determinación. Luis y Miguel se miraron, y sin decir palabra, supieron que Marta había dado el primer paso hacia la lucha, pero en la oscuridad del pasillo, tras una puerta entreabierta, una figura observaba en silencio, con una sonrisa fría y calculadora. Sabía que el juego apenas comenzaba y que pronto, nada volvería a ser igual, y mientras la familia enfrentaba su tormenta, una nueva amenaza se acercaba, lista para destruir todo lo que habían construido. Marta tendría que decidir si era capaz de enfrentarse a ese abismo o si el peso de los secretos acabaría con ellos para siempre.
El reloj de pared marcaba las 11 de la noche cuando Marta, ya acostada en la habitación que compartía con Luis, sintió que la tensión que había acumulado durante semanas comenzaba a convertirse en un nudo apretado en su garganta. La luz tenue de la lámpara de noche dibujaba sombras danzantes en las paredes, reflejo del caos que reinaba en su mente. Luis dormía a su lado, pero sus respiraciones eran irregulares, como si sus propios demonios no le dejaran descansar. Marta, con un camisón de seda color vino que acariciaba suavemente su piel, se sentó en el borde de la cama y miró hacia la puerta entreabierta por donde momentos antes había visto a Miguel pasar apresuradamente. Con una expresión que mezclaba preocupación y determinación, la casa estaba en silencio, salvo por el lejano murmullo del viento que golpeaba las ventanas y el ocasional crujido de la madera vieja. Marta sabía que, aunque todo parecía tranquilo, la tormenta estaba a punto de desatarse. Decidió levantarse y caminar hacia la cocina para tomar un vaso de agua, intentando despejar la mente. Al pasar por el pasillo, escuchó un susurro que la hizo detenerse. Provenía del despacho de Miguel, una habitación pequeña y ordenada donde guardaba sus herramientas y documentos. Con cautela, se acercó y asomó la cabeza por la puerta. Allí, Miguel estaba de pie frente a una mesa cubierta de papeles y fotografías, hablando por teléfono con voz baja pero urgente. No podemos esperar más, decía. Si no pagamos esta semana, las consecuencias serán irreversibles. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué clase de amenaza pendía sobre sus cabezas? De repente, la mirada de Miguel se posó en la puerta y sus ojos se encontraron con los de Marta. Por un instante, hubo un silencio incómodo, luego él colgó el teléfono y se acercó. Marta, tenemos que hablar, dijo con seriedad. No podemos seguir ocultándote cosas, pero tampoco quiero que te sientas atrapada. Ella asintió, intentando mantener la calma. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó. Miguel le explicó que había contraído una deuda con un prestamista local, un hombre conocido en la comarca por su carácter implacable y sus métodos poco ortodoxos. La deuda había aumentado por los intereses y ahora estaban en peligro no solo ellos, sino también la familia de Luis. Marta sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo había permitido que todo llegara a este punto? ¿Cómo protegería a sus hijos de ese mundo oscuro que se acercaba? En ese momento, Luis apareció en el umbral del despacho, con los ojos brillantes y una expresión que combinaba miedo y resolución. Tenemos que unirnos, dijo. No podemos dejar que nos destruyan. Los tres se miraron, conscientes de que su única opción era enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba. Pero fuera del chalet, bajo la fría luz de la luna, una sombra se deslizó entre los árboles. Un hombre de mirada penetrante y sonrisa torcida observaba la casa con interés. Sabía que el momento había llegado para hacer su movimiento. Mientras Marta, Luis y Miguel sellaban un pacto silencioso de supervivencia, el juego de poder y traición comenzaba a desplegar sus alas. Y nadie podría escapar sin pagar un precio. Y en el corazón de la noche, una pregunta latía con fuerza. ¿Quién sería la próxima víctima?